Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, acompáñenme a Primera de Juan. Continuamos con Primera de Juan. Vamos a leer del capítulo 2, vamos a leer 3 versículos, 12, 13 y 14. Vamos a leer y luego vamos a pedirle al Señor nos guíe en esta mañana. Dice versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a orar. Nuestro Dios, muchas gracias de nuevo por permitirnos venir a este lugar, convocarnos para rendirte culto, Señor. Muchas gracias porque podemos ahora abrir tu palabra, Señor. Por favor, te pedimos nos ayudes a recorrer este pasaje y nos des tu gracia, Señor, para no solamente comprenderlo, sino también aplicarlo a nuestras vidas para crecer en santidad, en obediencia hacia ti, Señor. Ayúdanos, por favor, y también ayuda a esos corazones. Tú tienes el poder, Señor, para transformar corazones, Señor, y para darles vida. Te rogamos también eso, Señor, que tu obra es salvación conforme a tu soberana voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría empezar la prédica de hoy, el estudio de hoy, con una pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué es la iglesia? Bueno, no, es una pregunta muy amplia. Y quizá aquellos que tienen más tiempo en la fe se les viene inmediatamente, pueden citar pasajes acerca de qué es la iglesia, dónde se usa en el Nuevo Testamento, ejemplos bíblicos para recordar lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Obviamente, por cuestión de tiempo no vamos a hacer un estudio de eclesiología, es lo que en teología se usa ese término, la eclesiología, el estudio de la iglesia, porque es muy amplio, es una rama amplia de la teología y esa pregunta tiene implicancias muy amplias. Pero como creyentes es bueno preguntarse, hacerse preguntas acerca de su fe y hacerse una pregunta como esta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Sin ir más lejos, y algo que uno puede ver a lo largo del Nuevo Testamento es que la iglesia no es un edificio, que no es una denominación, que no es una actividad, es un grupo de personas. Es un grupo de personas, un organismo vivo. Esto es cierto no solamente en lo que es la iglesia universal o la iglesia invisible, que es un grupo de personas a lo largo de todo el mundo que el Señor en su gracia ha salvado, sino que también es cierto que como iglesia local o visible son también un grupo de personas que Dios ha convocado en un determinado lugar, una iglesia local. Aquellos que son llamados por el Señor, que profesan conocer a Cristo, que se reúnen en un lugar particular para hacer esto, adorar, rendirle culto a nuestro Dios. La palabra eclesia se usa más que todo en este sentido en el Nuevo Testamento, en el sentido de un grupo de personas reunidas en un lugar, en un determinado lugar. Wayne Mack, un autor, tiene un libro que se llama La vida en la casa del Padre. Precioso ese libro. Y dice lo siguiente, preguntándose qué es una buena iglesia. Dice: técnicamente hablando, esas personas no adoran en una iglesia o participan en la iglesia. Ellos son la iglesia.
Ellos son la iglesia. Y si tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, tú no vas a la iglesia, ni te sientas en la iglesia. Tú eres parte de la iglesia que se reúne para adorar con el resto del cuerpo. Sigue diciendo el autor, es importante entender esto porque la calidad de una iglesia no se mide, por lo tanto, por la condición de su edificio o lo atractivo de sus cultos, sino por el estado de la propia gente. El estado de la propia gente. Ellos, sigue diciendo, ellos son la iglesia. Así que la iglesia solo es tan buena como ellos. Esa es la forma de medir y de preguntarse, bueno, ¿qué es una iglesia? Personas que han sido salvadas por la obra soberana de Dios, en quienes Dios les ha mostrado su pecaminosidad, su incapacidad de ir a Él, y les ha mostrado que el único medio para eso, para llegar a Dios, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quien viviendo una vida justa y viviendo una vida perfecta, la vida perfecta que Dios demanda, esa vida fue aplicada a pecadores inmerecedores, que ahora les ha dado acceso al Padre y les ha dado vida. Eso es, y se puede ampliar mucho más, ¿qué es la iglesia? El propósito de Juan en esta carta es justamente afirmar a los hermanos en esas verdades del Evangelio. Afirmarlos, y sobre el final les va a decir, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Los quiero afirmar en esto, sepan que tienen vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, sean conscientes que tienen vida nueva y estén informados bíblicamente acerca de esa vida. ¿Para qué? Para no ser confundidos, para que anden en luz, para que no pequen, para que sepan que como creyentes podemos acudir a Dios en arrepentimiento pidiéndole perdón de pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para que nos limpie de toda maldad y para que sigamos creciendo, porque algo esencial en un organismo vivo es su natural crecimiento. Y esa es una verdad, tanto en lo físico como en lo espiritual. Cuando uno tiene un hijo, aquellos que hace poquito han tenido un hijo, busca que su crecimiento sea correcto. O sea, la preocupación de uno como padre es que crezca bien, sano. ¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, desnutrición o hay alguna enfermedad, el crecimiento de una persona se puede ver obstaculizado. Se puede ver, y los resultados pueden ser graves. Y en el plano espiritual pasa lo mismo. La inmadurez en la vida espiritual tiene consecuencias graves. No solamente en lo personal, porque uno puede pensar, bueno, en lo personal, sino como iglesia, porque es un organismo vivo. En Romanos 12 Pablo lo explica de que somos miembros de un cuerpo, dependientes los unos de los otros. Un organismo vivo que crece en el Señor. En Efesios 4, de nuevo, Pablo le escribe a la iglesia y les dice que Dios ha puesto personas para la obra, para edificar el cuerpo, a fin de crecer en el Señor. Y así, bueno, a lo largo del Nuevo Testamento uno puede ver este tema del crecimiento. Y si bien esto depende en última instancia del poder de Dios, también requiere un elemento de responsabilidad humana. A lo largo del Nuevo Testamento podríamos ver un montón de pasajes. Hay un llamado a obedecer, hay un llamado a la santificación, hay un llamado al uso de los medios de gracia para crecer en madurez. Lo que hace Juan acá es una especie de puente antes del primer verbo en imperativo, muy interesante, porque va a aparecer, lo vamos a ver la próxima semana, el primer verbo en imperativo en versículo 15, no améis al mundo. Ese es el primer verbo de toda la carta que aparece en imperativo, es decir, es una obligación del creyente, no es una opción. No améis al mundo. No améis al mundo. Antes de ese verbo, de nuevo, Juan afirma
que quienes son creyentes en general, reconociendo etapas de crecimiento espiritual, los llama hijitos, jóvenes, padres. Usa esa forma figurativa para dirigirse a estos hermanos en distintas etapas de crecimiento. Muy interesante. Entonces, como creyentes, y esta es la idea de nuestro pasaje hoy, es que como creyentes debemos afirmarnos en lo que la Escritura dice acerca de nuestra salvación y, firmes en eso, crecer en obediencia a su palabra, lo que nos lleva a fortalecer dicha firmeza. ¿Cómo crezco? Bueno, por medio de su palabra. ¿Cómo me afirmo? Obedeciendo su palabra. ¿Para qué? Para fortalecer esa firmeza en su palabra. Por eso, en primer lugar, versículo 12, les escribe a los creyentes en general. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Acá usa un término, Juan, para estas personas que es en general. Le escribe a todos los creyentes y les dice que sus pecados han sido perdonados. Los afirma en eso. De hecho, ya les ha dicho que Jesucristo es el abogado delante de Dios para el creyente. Y que Dios, como leímos recién, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Note que estas, acá en Juan, no son palabras dubitativas, no está dudando, son afirmaciones certeras. Por eso también usa seis veces, fíjese, el verbo escribir a lo largo del pasaje. Os he escrito, os escribo, en dos diferentes tiempos, pero con el mismo fin de indicar que estas personas, Él se dirige a estas personas. Les escribo a ustedes, hermanos, hijitos, hijos de Dios. Les escribo a ustedes. Es decir, Juan acá escribe a los que en verdad son parte de la familia de Dios. Muy interesante. Usa una palabra para hijitos que es teknia en griego y que habla de un término cariñoso. Jesús lo usó en Juan capítulo 13, se lo leo rápido. Juan 13, 33, cuando justamente habla del nuevo mandamiento, les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo, me buscaréis. Pero como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero al principio, versículo 33, dice, hijitos, ustedes son ese afecto de mi corazón, hijitos. Es cariñoso el término, no está hablando de edad, sino de la relación que tiene. Por eso son los creyentes en general. De hecho, Juan lo va a usar varias veces. Ahí en versículo 1 de capítulo 2 ya lo ha usado, hijitos míos. Lo usa ahora, versículo 12, hijitos. Lo usa en 2:28, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Versículo 7 de capítulo 3, hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Versículo 18, capítulo 3, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. De nuevo los afirma. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y finalmente, capítulo 5, al final de todo, versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. A los creyentes en general les dice esto. Jesús le habla a los discípulos como hijitos. Juan acá se dirige a los creyentes tomando la misma palabra. Y más allá del nivel de madurez espiritual, esta gente formaba parte de la familia de Dios. Eran creyentes. Juan está reafirmando así a los que se lamentan, sí, en su condición pecaminosa, pero confían en Jesucristo. Confían en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Sus vidas están siendo transformadas por el Espíritu que ahora mora en ellos. Obedecen a la palabra de Dios. Y esto se ve reflejado, como vimos en versículo 10, capítulo 2, versículo 10,
que aman a sus hermanos, que permanecen en la luz, que no hay tropiezos ni en ellos ni hacia otros. Sin importar el tiempo que usted tenga como creyente o dónde se encuentre en su crecimiento espiritual, que es continuo, el crecimiento espiritual es continuo, sin importar, esto no lo hace a usted más o menos creyente. Eso téngalo en cuenta. Sin importar en dónde se encuentre en su crecimiento, eso no lo hace más o menos cristiano. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, debido a que a todos se nos han perdonado nuestros pecados. Hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Colosenses 1, 2, 12 al 14 dice el Señor que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, sigue hablando de Dios, la acción de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y repite lo mismo, la misma idea, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios ha hecho eso, ¿se da cuenta? En el creyente. Y lo ha hecho no porque usted lo merezca, o porque sea mejor vecino, no porque usted sea más avispado en las cosas espirituales que otros. Usted puede ser incluso mejor que Hitler en sus acciones, pero potencialmente cada uno no tiene idea de lo que el pecado lo puede llevar a hacer. Pero Dios ha tenido misericordia y lo ha perdonado sobre la única base que el pecador puede recibir perdón de pecados. Y lo dice ahí, por su nombre. Por su nombre. Dios se complace entonces en glorificar su nombre, en resaltar sus atributos, en manifestar su gracia, en manifestar su misericordia, mostrar su poder para salvar y transformar al pecador, ¿se da cuenta? Por su nombre, por su nombre. Antes leímos que al final en 5.13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre, de nuevo, del Hijo de Dios. Es creer y es confiar no solamente en el título del Mesías, sino confiar en su obra redentora consumada en la cruz. Eso es creer en su nombre. Y esa obra que es suficiente para perdonar mis pecados y para justificarme delante de Dios. Dependo de esa obra, no de mis obras. ¿Se da cuenta? Por eso, en primer lugar, acá Juan escribe a los creyentes en general. Pero usa un recurso del mensaje, un recurso retórico que, si se da cuenta, va y viene desde el versículo 13. Y ahí va a usar estas tres figuras de hijos, de jóvenes, de padres, y lo vamos a tomar así, a través de esta forma de discurso que usa Juan. En primer lugar, a los hijos espirituales, que los menciona al final del versículo 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre, en primer lugar. Y esta forma de discurso que acá presenta Juan marca, de nuevo, en primer lugar, esta figura de hijos, jóvenes y padres. Os escribo a vosotros, hijitos. El hijitos del versículo 12 que vimos, dijimos que hace referencia a un término de afecto, de cariño hacia la familia de la fe. Pero acá es otra palabra, totalmente diferente. Dijimos que aquella era tecnia, esta es paidía. Y paidía habla así de un aspecto cronológico, muy interesante, o de la madurez de esta persona. Pablo la usa en 1 Corintios 14:20 cuando les dice:
hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Ahí sí habla de madurez en esa forma de pensar. El término acá en sí no tiene algo negativo o positivo, es muy interesante, sino que simplemente marca la edad o la madurez de la persona. Son personas que aún necesitan cuidado y guía, hijitos que necesitan crecer. Ellos han conocido al Padre, de la misma forma que un bebé conoce básicamente a su padre, pero es lo único que conoce. Pregúntele a Juliana, cualquier cosa pregúntele de la vida, no le va a responder. Pero ella sí conoce a su mamá, a su papá, los identifica. De la misma forma acá, estos hijitos han conocido al Padre. Es un privilegio que todos los creyentes tenemos, conocer a Dios, conocer al Padre. Jesús mismo usó un término similar en Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Este es un privilegio de los creyentes, conocer al Padre por medio de Cristo. Pero al igual que los bebés físicos, los recién nacidos espirituales son propensos a peligros y a debilidades. Necesitan cuidado. A menudo son motivados en sus decisiones por deseos carnales o por falta de discernimiento, por justamente esto mismo, de que recién están naciendo espiritualmente, y por ello en la misma actitud de humildad se aferran al consejo del Padre. Consejo del Padre que tenemos en su palabra. Estos hermanos comienzan a depender así de Dios y su palabra cuando apenas conocen al Señor. Entonces acá los cristianos que han madurado más en ciertos aspectos de su vida son los que tienen que ayudar a estos a crecer. Y estos, debido a que han recibido, tanto el maduro como el inmaduro, han recibido el mismo perdón de pecados, como vimos antes. Conocen a Dios y buscan crecer. Esto Pablo lo usa en Efesios capítulo 4, versículo 14. Esta idea Pablo la sigue hablando de cómo Dios ha provisto a la iglesia de personas para capacitar a otros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, dice versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien, y acá está hermoso, la iglesia, esto es lo que es la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta? Este es la acción de Dios y la responsabilidad del hombre, de los creyentes, de seguir creciendo. Por eso esta primera etapa, obviamente en la iglesia siempre hay niños espirituales, pero también hay, en segundo lugar, jóvenes espirituales. Porque dice versículo 13, en la segunda parte, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y versículo 14, de nuevo, ahí en el medio dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y de nuevo, habéis vencido al maligno. ¿Se da cuenta? Usa va y viene. Es circular la idea que usa Juan acá para retratar ahora a estos jóvenes espirituales. Esta segunda etapa de crecimiento que nos lleva de un énfasis a la relación básica que todos los creyentes obviamente tenemos con Dios,
a un énfasis en la revelación bíblica, ¿se da cuenta? En ambos casos, de los versículos 3 y 14, el verbo habéis vencido está en perfecto, está en tiempo perfecto, es decir, es un hecho consumado. Es un hecho consumado de que habéis vencido al maligno. Gracias a la obra de Cristo, ustedes han vencido al maligno. Pero el tiempo perfecto dice también que es necesario seguir luchando. Habla de algo consumado y habla de algo que se sigue haciendo. Juan tiene en mente entonces la victoria de Cristo que tuvo lugar en el momento de la conversión del creyente, una victoria obtenida por el poder de Jesús. Pero acá nuevamente hay algo que debe ser verdad en todos los cristianos y como dijimos, como creyentes debemos afirmarnos en lo que la Escritura dice sobre nuestra salvación, crecer en obediencia en su palabra y fortalecernos y afirmarnos en estas verdades. La victoria sobre Satanás, sobre las tentaciones, sobre nuestras confusiones, mi hermano, no va a venir místicamente o mágicamente. No, requiere esfuerzo. Eso es lo que está diciendo. Ustedes, a estos jóvenes espirituales, estos que están en un estado intermedio, son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. O sea, esta es la forma que ustedes tienen de seguir creciendo. Tanto los hijitos como los jóvenes necesitan este esfuerzo. Estos jóvenes, como podemos ver y leímos recién, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Hay un contraste acá con lo que mencionó en capítulo 1 Juan, versículo 8, que había gente que decía que no tenía pecado, que se engañaban a ellos mismos y que la verdad no estaba en ellos. Nota el contraste. Y después, versículo 4 de capítulo 2 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ese es el contraste. Acá, estos jóvenes sí son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Es decir, la revelación bíblica es importante. La doctrina, mi hermano, es importante. La teología que transforma el corazón es importante. Claro que sí. Hace unas décadas atrás, hermoso, si a usted le gusta la historia, lea la historia de la iglesia. Tremenda, las cosas que han pasado. Pero hace unas décadas atrás se dio un fenómeno que se llama anti-intelectualismo. Anti-intelectualismo, la palabra lo dice todo. Personas que están en contra de la intelectualidad o lo académico dentro de la iglesia. Y esto persiste hasta la actualidad y mucha gente piensa así. Muchos que con un orgullo encubierto dicen, yo prefiero vivir lo poco que conozco de la Biblia y no llenarme la cabeza con teología. Bueno, eso es una falacia. Porque, como vimos, estos hijitos que conocieron a Dios, estos jóvenes que permanecen en la palabra, y como vamos a ver los padres espirituales lo mismo, necesitan una teología robusta para defender su andar en la vida. No pueden andar con ingenuidad espiritual. No pueden andar así. Es un peligro. Esa gente que dice, prefiero vivir lo poco que conozco de la Biblia a llenarme la cabeza de teología, no hace ni una cosa ni la otra, en definitiva. En definitiva, no hace ni una cosa ni la otra. Porque no solamente no conoce la Biblia y no se llena la cabeza de teología, sino que tampoco vive lo que conoce. No es humildad el rechazar o no ser diligente en seguir creciendo en un conocimiento que glorifica al Señor. Un conocimiento que nos lleva a conocerle más, a amarle más con nuestra mente y a formar la imagen de Cristo en nosotros. ¿Cómo usted cree, y esto es otra pregunta que nos podemos hacer, cómo usted cree que eso se puede lograr al margen
de ser fortalecidos y afirmados en la palabra. ¿Cómo puedo formar la imagen de Cristo si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo puedo obedecer a Dios si no conozco lo que Dios quiere que obedezca? ¿Se da cuenta? Es pura... No hay mucho que decir. El énfasis, y esto es importante, el énfasis principal que Satanás ha tenido desde el Edén no ha sido tratar de tentarlo a usted para que peque. Eso usted me va a decir, no, ¿cómo? ¿Satanás no hace eso? ¿Nos tienta para pecar? Sí, lo hace, pero no es el énfasis principal. Santiago 1.14 dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La Reina Valera dice por su propia concupiscencia. Cada uno es tentado. Pero Satanás, desde el Edén, ha estado activo en sistemas de pensamiento, en ir en contra de la palabra de Dios, en múltiples y falsas doctrinas que incluso se han metido dentro de la iglesia y que muchas veces no sabemos que son falsas doctrinas o falsas enseñanzas. Cosas que pensamos nosotros y nunca nos hemos preguntado, ¿y dónde dice eso en la palabra? Frases que tenemos en nuestra mente de la espiritualidad. De hecho, cada carta que los apóstoles han escrito, esto es precioso, cada carta que Pedro, que Juan, que Pablo escribieron a las iglesias, tenían la ocasión de responder a algún error, algún pecado, alguna falsa enseñanza para corregir dentro de la iglesia. Siempre la motivación de los apóstoles fue esa, poder ayudar a la iglesia a que crezcan. Y estas cosas solamente se enfrentan con una sana doctrina, con preparación por medio de las Escrituras, para crecer en cada etapa espiritual, armados para protegernos del error. ¿Cómo le va a responder a usted a este mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas si no tiene las Escrituras y no crece en el conocimiento del error del mundo, pero en la verdad que es de Dios, y así refutar con la verdad lo que el mundo propone? Una verdad que no solo afecta a nuestra mente, sino que afecta a nuestro corazón y nuestra vida. Porque de hecho, cuando usted salga por esa puerta, el mundo va a ver lo que usted cree de las Escrituras. John Piper dice, en un libro que se llama Piense, justamente, dice, la mente proporciona la leña para el fuego del corazón. Preciosa la frase. La mente proporciona la leña para el fuego del corazón. La teología, sigue diciendo, la teología sirve a la doxología. La doxología es la adoración a Dios, el resultante. La reflexión sirve al afecto. La contemplación sirve al júbilo. Juntos glorifican a Cristo por completo. Entonces es importante. Si a usted no le preocupaba la teología o la doctrina, bueno, preocúpese, porque es muy importante para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, que eso enciende nuestro corazón y enciende nuestra adoración a Dios. Así los conocemos. Y en último lugar, Juan le escribe a los padres espirituales. Versículo 13, la primera parte, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y versículo 14, la primera parte, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Parece que repite la misma idea. Conocer acá es saber por asimilación de conocimiento, llegar a saber. Acá es llamativo que la misma palabra se usa cuando se habla de los hijitos, en versículo 13. Es decir, aquel conocimiento salvífico del Evangelio, en donde uno ha conocido el carácter de Dios, en donde Dios me ha mostrado mi pecaminosidad y mi lejanía de Él, en donde se me ha mostrado por medio de las Escrituras que estoy condenado y que mi destino es el infierno. Aquel conocimiento
que por causa de mi condición caída y por mi incapacidad de justificarme delante de Dios, no puedo ir a Él. Es un conocimiento que ha afectado mi mente y mi corazón y por medio del cual Dios ha obrado por su Espíritu para mostrarme que el único medio para acercarme a Él es el Señor Jesucristo. Todo eso es algo que he conocido. El creyente lo ha conocido. El creyente ha sido perdonado en sus pecados. Pero es algo que ahora como cristiano sigo asimilando, sigo profundizando, sigo conociendo. No es algo que quedó allá cuando era un hijito, un recién nacido. Es algo en lo que sigo profundizando. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo cuando habla de estos padres espirituales. Posiblemente fueran, sí, personas mayores dentro de la iglesia, pero probablemente Juan acá tenga en mente la madurez en la experiencia cristiana de esta gente. Pero sin importar acá si son hombres, si son mujeres, si son jóvenes, si son viejos o mayores, perdón. Todos los cristianos somos llamados a permanecer fieles a las enseñanzas de las Escrituras. Todos los cristianos somos llamados a eso durante toda nuestra vida, hasta que nos muramos. Crecer en eso, evitar ser arrastrados por herejías, evitar ser arrastrados por el engaño del pecado. Eso es algo que todos los creyentes, sea quien sea, joven, viejo, hombre, mujer, todos tienen esta responsabilidad. No crecer es muestra de orgullo y es ponerse en peligro permanente, ¿se da cuenta? Es una... Bueno, lo dijimos, ¿no? Si un bebé no crece, hay un problema, ¿no? Entonces esto es una anomalía espiritual, le podríamos decir, que un creyente verdadero no crezca. Todo organismo viviente, por el hecho de estar vivo, crece. Los que son padres espirituales han profundizado acá en el carácter de Dios hasta el punto en que anhelan seguir conociéndolo y seguir adorándolo. No es que se detienen, bueno, listo, ya dejo de crecer porque ya soy un padre espiritual. No, acá lo que quiere hacer Juan es afirmarlos a estos hermanos. No han llegado al sumo de ese conocimiento porque entienden que solo la gloria de Dios los va a llevar a ese conocimiento. Y por eso no dejan de crecer, porque Dios les ha dado vida en abundancia y esa vida obviamente se refleja en algo que crece. Dijimos, como creyentes debemos afirmarnos en las Escrituras, en lo que dice acerca de nuestra salvación y firmes en eso, crecer en obediencia en su palabra, que nos va a llevar a fortalecernos en esa firmeza. Pero al hablar de crecimiento espiritual, tenemos que marcar algunas cosas que tenemos que evitar, y esto a manera práctica, ¿no? Cosas que tenemos que evitar, pensar en acerca del crecimiento espiritual. En primer lugar, el crecimiento espiritual no determina la posición del cristiano en gracia delante de Dios. ¿Por qué? Y lo dijimos, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, el crecimiento espiritual no determina la posición del creyente en gracia delante de Dios. Al confiar y acudir a Cristo, al ser imputada la vida justa de Cristo en mi vida, yo pecador, esa posición delante de Dios está resuelta. Está resuelta. Porque Cristo ha pagado. 1 Corintios 1:30 dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo lo ha hecho. 1 Pedro 2:24 dice, Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, esto no determina mi posición de gracia delante de Dios. En segundo lugar, el crecimiento espiritual
no afecta el amor de Dios para los creyentes. Dios nos ama y no ama a los santos más maduros menos que a los inmaduros. ¿Se da cuenta? Dios ama al creyente porque el amor de Dios no está basado en sus méritos. No está basado en mis méritos. El Señor ama a todos los elegidos. Él ha dado su vida por la iglesia. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, así muestra su amor Dios, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Eso no me exime de crecer en el Señor. ¿Sí? Tenga cuidado con los dos peligros, ¿no? Tercero, el crecimiento espiritual no se mide por el calendario. ¿Hace cuánto es creyente usted? De tiempo cronológico. Bueno, el crecimiento espiritual no está medido por el calendario. ¿Por qué? Porque durante todos estos años usted pudo haber tenido un estudio inadecuado de la palabra, falta de aplicación de la palabra, desobediencia a la palabra en su vida. Puede ser, todo eso son obstáculos para el crecimiento. Y más allá del calendario, puede no tener el mismo crecimiento. Es el reclamo que el autor de Hebreos capítulo 5, si no me equivoco, no lo anoté. Capítulo 5, versículo 11, dice acerca de esto, viene hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote, y la obra perfecta del Hijo que aprendió obediencia y fue perfeccionado como autor de nuestra salvación. Versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, y explica ahí el tema de ese alimento sólido. Después en versículo 11 de capítulo 6, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta necesidad, el crecimiento espiritual no se mide entonces por el calendario, pero sí el calendario define nuestra responsabilidad y nuestra diligencia en todo esto de crecer en el Señor. Cuarto lugar, el crecimiento espiritual no tiene que ver con la cantidad de información teológica que uno tenga. Porque puede haber conocimiento y puede haber también inmadurez a la vez. ¿Por qué? Porque la desobediencia a la palabra y ese conocimiento acumulado puede ser un obstáculo para el crecimiento. Spurgeon usaba una frase que no sé si era de él, pero él lo usaba, que decía acerca del Evangelio que el mismo sol que derrite la cera es el mismo que endurece el barro. El mismo sol que derrite la cera es el mismo que endurece el barro. Aplicado al Evangelio, esto es una realidad. El Evangelio que derrite a algunas personas y las lleva al arrepentimiento también endurece otros corazones orgullosos y que permanecen en sus pecados. Lo mismo pasa con la teología. El conocimiento teológico tiene ese peligro, pero también eso es glorioso porque lleva a la persona a profundizar aún más, a asombrarse aún más de Dios. Pero también puede ser un peligro, porque puede endurecer y llenar de orgullo un corazón. El crecimiento espiritual no tiene entonces que ver con la cantidad de información teológica que uno tenga. Quinto lugar, el crecimiento espiritual tampoco tiene que ver con mi desarrollo ministerial, que por fuera pudiera ser exitoso. Hoy en día es peligroso porque en las redes sociales y con tanto de la difusión, de predicadores, etcétera, uno ve y dice, es un ministerio exitoso.
Y debe estar, pero usted no conoce el corazón de los predicadores. Usted no conoce el corazón de Miguel Núñez, de Sugel Michelén, de John MacArthur, de Piper. Usted no conoce sus luchas. Ore por esos hombres. Pero no los conoce. Por eso no podemos medir el crecimiento espiritual por el desarrollo ministerial. Otra cosa es ocuparse, anotarse en todo, ser parte de cada ministerio, cada actividad que uno hace como iglesia local. Puede participar en un montón de conferencias y esas cosas, pero eso no siempre es sinónimo de crecimiento. No siempre es sinónimo de crecimiento. A veces se usa para tapar otras realidades. También está el desinterés en esas cosas, ¿no? Que también marca algo. Si hay un desinterés en lo que se hace como iglesia local, en las actividades que uno pudiera desarrollar, en los dones que uno pudiera servir a sus hermanos y no usarlo también, ese desinterés marca algo. Fíjese lo que Pablo marca como señales, sí, de madurez en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Sí, versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y acá da las señales de la madurez, ¿no? que considera Pablo, o de este crecimiento espiritual. Ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y obviamente ese todo es, si tenés a Cristo ya está, tenés a todo, tenés el todo. Eso es lo que está diciendo Pablo. El crecimiento espiritual no tiene que ver con el éxito que se pueda ver por fuera, porque si uno ve el ministerio de Pablo dice, pobre tipo, qué poco exitoso que fue. Sexto y último, el crecimiento espiritual no es un evento místico, sentimental, no es un acto de renovación espiritual, no es una decisión religiosa. Como dijimos antes, el crecimiento físico requiere ciertas cosas. Este crecimiento requiere un proceso de asimilar la verdad de Dios, de creer la verdad de Dios, de aplicar la verdad de Dios. Es un proceso. Jesús dijo en Mateo 4:4, respondiéndole a Satanás en la tentación, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo exhorta a los romanos en 12:2 a que seamos transformados por medio de la renovación de la mente. A los corintios, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. A los filipenses, que prosigamos, que Él está prosiguiendo a la meta, está creciendo también Él. A los colosenses, que estén arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. A Timoteo le dice que siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso habla de crecimiento, un crecimiento progresivo, que no es un evento, no es un fogón, ¿viste? Y tiro un palito y listo, Dios transformó mi vida. Fui a una conferencia y listo, el Señor me transformó la vida. No, se va a ver en el tiempo. Usted quiere ver realmente el poder de Dios en la vida de un creyente, no lo va a ver en un evento, lo va a ver en un proceso, a veces muy lento, a veces confuso.
Howard Marshall, y con esto vamos terminando. Howard Marshall, un comentarista, dice que es bueno recordar que en última instancia nuestra salvación depende de la promesa y el poder de Dios. Así que osadamente podemos declarar que tenemos paz con Dios y que conocemos a aquel a quien creemos. Las afirmaciones, sigue diciendo Marshall, las afirmaciones de Juan aquí tienen el propósito de despertar esa confianza entre sus lectores. Pero la importancia de la seguridad cristiana es uno de los temas de esta epístola que sorprendentemente ha tenido muy poco eco entre los predicadores. No debemos vacilar los creyentes en expresar el gozo que viene de tal conocimiento. No debemos vacilar, no debemos dudar. Dude de usted, pero no dude de lo que Dios dice en su palabra. Porque eso es el gozo del creyente. Y expréselo realmente, porque es algo que, como dice el himno de Isaac Watts, venid los que amáis al Señor. Cantar alegres, dice una estrofa, cantar alegres no querrán los que no conocen a nuestro Dios, mas los siervos del celeste Rey sus gozos deben proclamar. Venid, los que a Dios amáis en santidad, loor cantad con grata voz, su nombre adorad. Y en otra traducción dice, no cantarán aquel que niega al Señor, mas el que es un siervo fiel proclama su amor. Es este nuestro Dios, el Padre y Señor, a quien la fuerza de su voz nos lleva con amor. Venid, los que amáis al Señor. Esto es algo que Dios hace, el transformar el corazón del pecador, pero esa transformación y ese amor lo va a llevar necesariamente a seguir creciendo, porque es lo normal cuando hay vida, que crezca, que deje de ser, va a ser un hijito, pero va a pasar a ser un joven que ha vencido al maligno, que se afirma en la palabra, y el día de mañana puede ser un padre espiritual que guíe a otro hijito que ha nacido, y así, permanentemente el Señor va obrando y edificando su iglesia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por cuidar nuestras vidas, por sostener nuestras vidas. Gracias por perdonar nuestros pecados en Cristo. Muchas gracias por la obra perfecta que satisface toda justicia delante de ti, Señor. Gracias porque en Cristo estamos completos, como dice Pablo a los Colosenses, estamos completos en Él. Y gracias porque tu amor y tu gracia para con tus hijos no está medido por méritos nuestros. Y aún así, en tu palabra, Señor, nos mandas a ser diligentes, a afirmarnos en esta fe que una vez fue dada a los santos y fue transmitida a la iglesia. Señor, gracias porque en tu palabra tenemos tu consejo y en ella nos afirmamos, en ella crecemos, Señor. Gracias por tu iglesia, porque tú la sostienes, la preservas y la vas a glorificar muy pronto, Señor. Gracias por cuidarnos permanentemente, Señor, y rogamos, Señor, que tú nos sigas guiando a seguir creciendo en madurez, a ayudar a otros, a aquellos que tienen dudas, dificultades, que necesitan guía, Señor, y seguir creciendo. Padre, danos la sabiduría, el temor delante de ti, de saber manejarnos con la prudencia, pero con la firmeza de que estamos guiándolos por medio de tu palabra, Señor, no por medio de nuestras opiniones, no por medio de nuestras experiencias o sentimientos, sino por medio de tu bendita palabra, Señor. Gracias porque en ella
hemos conocido tu carácter, hemos conocido nuestra condición caída, pero también nos has mostrado la hermosura de Cristo. Señor, rogamos eso también, que tú hagas eso en corazones que aún no te conocen. Padre, que tú les muestres a Cristo, que por medio de Él encuentren perdón de pecados, vida y justificación delante de ti, Señor. Gracias por todo esto. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.